tenemos varias semanas viendo, como les decía la semana pasada, esta entrega ética, y ya en 3 semanas hemos hablado de 3 titanes. Hablábamos de los temores que nos podían paralizar. Hablamos de un titán llamado ansiedad. Y luego hablamos de la depresión. Bien, cuando decimos depresión, escucharon esa música de fondo, porque la depresión nos congela. Eso nos genera depresión. Entonces, hoy llegamos a la 4ª semana, llegamos al cierre. Y si se ponen a ver, la idea de esta serie es que nos lleve a luchar con estos titanes. No que nos quedemos con ellos identificados sin hacer nada, porque eso podría decir que, o sea, somos personas que aceptan sus debilidades, pero no es solo aceptarlas. Es como hizo David, agarrar la onda y lanzarla. Es como han hecho muchas personas luchar contra la debilidad. Entonces, hoy vamos a comenzar esta última semana con este versículo de Jeremías. Jeremías fue un profeta que estuvo en los tiempos donde ya tenemos separados el reino del norte y del sur, Judá e Israel. Y a él le tocó un tiempo muy fuerte, porque era un tiempo en el que prácticamente el pueblo de Israel estaba muy alejado de Dios. Vamos a decir que pecaban muy a voluntad, estaban alejadísimos. Y él les da una palabra fuerte. No se lee muy bien allá, pero eso es lo que lee bien aquí. ¿Puede el etíope cambiar de piel o el leopardo quitarse sus manos? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien acostumbrados como están a hacer el mal. Es palabra no es porque un etíope, alguien que está en Etiopía y eran de piel oscura, y el etíope cuando que quiera no se va a cambiar el color de su piel. O es como que yo quisiera tener una piel más fuerte que la que tengo, no lo voy a hacer. O el leopardo quitarse sus manchas, o sea, o el tigre quitarse las rayas, o el león quitarse la melena, no pueden. Entonces, si se ponen a ver, él está comparando al pueblo de Judá con un leopardo, con el etíope, y le dice estas palabras: están acostumbrados a hacer el mal, porque se lo está dando específicamente al pueblo de Dios. El pueblo de Dios se acostumbró a hacer el mal. Entonces imagínense, ¿a qué punto tuvo que haber llegado Jeremías para decirle, pues tampoco ustedes pueden hacer el bien, acostumbrados como están a hacer el mal? No sé, o sea, en qué momento estuvo él, o así sería la definición, o el pueblo estaba tan alejado, que él dice, tampoco ustedes pueden hacer el bien, acostumbrados como están a hacer el mal. Entonces cuando dice la palabra acostumbrado, nos viene costumbre, y a veces nos acostumbramos. Por lo menos yo tengo la costumbre de pararme temprano, e indiferentemente yo me paro a las 6 de la mañana. Yo viví con mis abuelos en mi infancia, y mi abuela ya a las 5 de la mañana estaba despierta, y yo compartí el cuarto con mi abuelo. Mi abuelo a las 4:30 ya estaba despierto, y si mi abuelo se levantaba a las 4:30 y yo no me pongo el diario elemental, que yo me despertaba a las 4:30. Y aun cuando me fui a vivir con mi mamá, toda la vida he sido tempranero, porque me acostumbré a eso. Entonces, en la vida, poco a poco, vamos acostumbrándonos a las cosas. Y vamos adquiriendo muchas costumbres, buenas y malas. O a veces decimos indiferentes, pero en la vida todo es bueno o es malo. O a veces las cosas no son buenas ni malas, sino depende de eso. Pero lo cierto es que todos hemos venido acostumbrándonos. Y en la del pueblo de Judá se acostumbró a hacer el mal. Hoy sería bueno como que nos preguntáramos cuáles son nuestras costumbres, porque resulta que ya el titán de hoy no es el titán, son los titanes. Entonces un titán no se le enfrenta solo, se le enfrenta en compañía. Necesitamos 2 personas como el mensaje, porque son varios titanes. Yo con uno iba con la espada, pero con 2 necesito la flecha. Claro. Entonces hoy hablamos de titanes que están en nuestra vida y que han estado por mucho tiempo. Estos titanes la mayoría ni nos hemos dado cuenta que lo tenemos, porque prácticamente pudiéramos decir que nacimos con ellos, por así decirlo. De hecho, y se ponen a ver, los primeros que pecaron fueron Adán y Eva, y de ahí ya todos los que nacimos venimos con el pecado incorporado y con todas las actualizaciones que va teniendo, así como la tecnología. Entonces hoy vamos a hablar de patrones de vida, pero si vamos a hablar de un titán es porque hay algunos patrones que son dañinos, que son negativos.
Pero para ir entrando el tema tenemos que hablar primero de lo que es un patrón. Los patrones de vida son formas recurrentes de actuar de un individuo o grupo hacia un objeto determinado o una situación determinada. Es como actuamos ante algo, como le decía. Mi abuelo se paraba temprano, mi abuela se paraba temprano, yo dormía con mi abuelo. Aunque mi mamá dormía en la misma casa, pero mi mamá era como la hija de mi abuela y se comportaba como la hija de mi abuela y no como mi mamá. Y mi mamá y mi abuela se comportaba como mi mamá y mi abuelo se comportaba como mi papá. Entonces prácticamente yo copié muchos patrones de ellos. Y uno de los primeros patrones es que se paraban tempranito y ya a las 7 habían hecho muchas cosas. Y yo fui copiando conductas de ellos como la puntualidad. Mi abuela era muy puntual, mi abuelo era excesivamente puntual, me gustaba llegar temprano. Mi abuela vendía huevos y no se comía todos los días de huevos. Si vendía un cartón de huevos y eran 12 bolívares, ella guardaba 6 y gastaba 6. Yo comencé a vender huevos también, mi abuela me dejó comenzar mi empresa y yo guardaba una parte y ahorraba la otra. ¿Qué les quiero decir? Nadie me explicaba, pero yo todo lo que veía que ellos hacían, yo lo iba copiando desde ellos. Y ellos fueron mucha influencia en valores. También mi abuela tenía sus vivencias y si mi abuela lo hace, está bien hacerlo. Claro. Mi abuelo siempre decía que amaba a mi abuela y que, o sea, que ella vivió toda la vida con ella y vivió 55 años juntos. Y yo decía pequeño, aunque mi mamá se divorció, yo decía, pero mi figura era mi abuela y mi abuelo, yo decía, yo me voy a casar y voy a estar toda mi vida con una mujer. De hecho, ya cumplimos 18 años juntos. Más los 5 de novio, o sea, ya tenemos 23. Para los 55 de mi abuela y mi abuelo faltan 22. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que yo fui viendo patrones, tanto buenos como malos, y los fui copiando. La idea de hoy es que veamos los patrones, veamos los buenos, veamos los malos y podamos decir. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de cómo se crea un patrón. Buenos días. Como decía Luis, hoy no vamos a hablar de un solo titán, sino muchos titanes. Y de todos estos titanes que hemos estado hablando, y hablamos de titanes porque son cosas que son difíciles y que precisamos derribar, derrumbar. ¿Okay? Y este titán pueden ser muchas cosas de las cuales vamos a estar hablando hoy, y que son cosas que no están afuera, porque muchas veces los titanes o los monstruos no están afuera, sino que están aquí adentro. Y esos son los más difíciles. Y nosotros, ustedes podrán decir, bueno, ¿cómo un patrón de vida puede ser un titán? Hoy vamos a ver cómo un patrón de vida puede ser un titán. Pero para eso vamos a comenzar viendo cómo se crea un patrón de vida. ¿Qué es eso de un patrón de vida? Porque nosotros más o menos tenemos una idea de lo que es un patrón de vida, algo que aprendí de mis papás, de las personas con quien viví. Pero hoy vamos a ver de una manera más práctica, un cuadro. Nosotros somos como muy pragmáticos, nos gusta mucho como reflejar a través de gráficos las ideas que tratamos de decir. Y bueno, miren, fíjense, como había dicho Luis en la definición anterior, era algo repetitivo. Un patrón de vida se forma de la siguiente manera: hay una conducta, ¿sí? Hay una conducta de una persona, y luego esa conducta comienza a formar parte de una rutina. En la palabra, en Josué 1:8, el Señor, él habla con Josué, y el Señor le dice a Josué, le dice a Josué, recita frecuentemente, voy a parafrasear el versículo, dice, recita frecuentemente el libro de la ley. El libro de la ley para aquel entonces era como la Biblia de Dios, ¿okay? Estaba constituida por las leyes que Dios le impartían de los 10 mandamientos, y de los 10 mandamientos se derivaban muchas leyes, y esas Dios se las entregó al pueblo de Israel, que era su pueblo elegido. Y entonces en ese momento todo eso fue, digamos que condensado en un libro que ellos se conocían como el libro de la ley. Y Dios le dice a Josué, recita frecuentemente o continuamente el libro de la ley, le dice a él. Y no solamente le dice que lo recite, le dice, medita en él de día
de noche. Es decir, tienes que hacerlo frecuentemente, repetitivamente. Y no solo le decía, medita en él de día y de noche, sino que decía, llévalo a la práctica. Es decir, lo que está allí escrito, ahora tienes que practicar. Y luego le dice el Señor, y si tú haces todo esto, ¿verdad? Te va a ir bien, te da una promesa, vas a tener éxito. Entonces, Dios, fíjense que esto ocurrió, no sé, hace casi 4.000 años, cuando se creó esto. Y entonces Dios le dice, fue muy claro cuando le dice a José, repítelo frecuentemente, vívelo, medita en ese libro de noche y de día. ¿Por qué? Porque Dios sabía que cuando algo se repite continuamente se puede transformar en un hábito. ¿Sí? Y cuando ya es un hábito, es común. Por ejemplo, yo me paro en la mañana, yo imagino que a ustedes les pasa lo mismo. A mí me pasaba, yo vengo de repente, me paro, piloto automático, ya no sé qué, voy al baño, me cepillo los dientes, no sé qué, el café, y yo que cuando me cepillé, sí, piloto automático, o sea, no, ni siquiera me di cuenta, pero como es un hábito de repetición de todos los días, ya automáticamente me cepillo los dientes sin pensar. Y eso es un hábito. Por eso Dios, como sabía, le dijo a Josué, repite. Pero ahora, ¿cómo se crea un patrón? Para que sea un patrón, tiene que pasar a la siguiente generación. ¿Sí? Pasa a la siguiente generación. Era lo que Luis explicaba. Mi abuela lo hacía, yo observaba y yo lo repetía. Cuando algo, tenemos una rutina que se transforma en un hábito, lo hacemos todos los días y pasa a la siguiente generación, entonces ya eso es un patrón. ¿Sí? Y hay en la palabra, en Deuteronomio 6, 5 a 7, está muy referido con el versículo anterior, porque en Deuteronomio Dios le entrega a Moisés los 10 mandamientos, unas tablas, ¿verdad? Y el primer mandamiento que conocemos, Dios le dice a él, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Le dice. Y en ese versículo, luego Dios le dice, vas a hacer esto, pero lo vas a repetir continuamente, ¿verdad? Se lo vas a enseñar a tus hijos, lo van a aplicar cuando se levantan, se lo van a enseñar cuando se levantan, cuando se acuestan, cuando vayan por el camino, ¿okay? Cuando estén en sus casas. Estoy parafraseando, ¿no? Y entonces Dios le dice, repítelo a tus hijos. Y fíjate que Dios le dice a él, no solamente lo vas a hacer, bueno, lo dices y ya, no. Se lo vas a repetir cuando se levanta, cuando se acuesta, en su casa, cuando salga, siempre. ¿Por qué? Porque para Dios sabe que cuando nosotros queremos desarrollar un hábito y un patrón, debemos repetir continuamente. Entonces eso es algo que me gustaría que fijemos por allí. Si nosotros queremos tener un patrón de vida, ¿okay? O un patrón de vida se forma con repeticiones, número 1. Y número 2, pasa a la siguiente generación. ¿Okay? Por eso que nosotros muchas veces tenemos comportamientos muy similares a nuestro abuelo, a nuestros padres, con las personas que vivimos. Y luego, no se ve mucho ya, hay algo más. Cuando ese patrón es un patrón destructivo, pero vamos a estar enfocando un poco hoy en eso. Cuando un patrón es un patrón destructivo, ¿ok? Y ese patrón pasa a varias generaciones. Allí no se aprecia muy bien el gráfico, pero dice destructivo varias generaciones. Cuando ese patrón pasa a varias generaciones y es destructivo, eso se transforma en lo que se conoce como una cadena o atadura. ¿Sí? Nosotros podemos transferir patrones buenos, pero también podemos transferir patrones destructivos. ¿Okay? Y cuando nosotros transferimos un patrón bueno, eso se transforma en una bendición multigeneracional. Pero cuando nosotros transferimos un patrón malo, se puede transformar en una cadena atadura o una maldición generacional. ¿Okay? ¿Se entiende eso? Sí. Ok. Por eso que vemos esto, se comporta igualito a su mamá, de tal palo, tal astilla. Y a veces
queremos. Pero eso se copia de una manera involuntaria, por eso es que es un titán. Porque no nos damos cuenta, muchas veces no lo vemos, no nos damos, está allí, es silente. Y como es silente y no nos damos cuenta, entonces lo vamos repitiendo y vamos generando una cadena, porque nuestros hijos lo ven, porque nuestros sobrinos o las personas que están cerca lo ven, y tendemos a repetir. Y una vez escuché a alguien decir que nosotros hablamos, nuestro vocabulario es similar a las 5 personas más cercanas que tenemos. Es decir, si yo me rodeo de personas que dicen mucha grosería, tengo por seguro que en un momento voy a estar diciendo groserías. Es así. Si yo me rodeo de 5 personas que hablan del bien, que edifican, tengo por seguro que dentro me voy a volver más sabio, voy a estar hablando lo que esa persona. Y yo dije, oye, tiene sentido. En buen portugués, faz sentido. Tiene sentido, hace sentido, ¿sí? Ok, vamos a ver algunas características, ¿okay?, de lo que son los patrones de vida. Una de las características principales, y ya lo hemos estado hablando, es que se transmite de una generación a otra. ¿Sí? Se transmite de una generación a otra. Fíjense cómo Dios le decía, repítelo con la siguiente generación. Se transmite. Y el patrón es así, se transmite de una generación a otra. Otra cosa es que son más frecuentemente imitados que enseñados. Muchas veces nosotros enseñamos más con lo que hacemos que con lo que decimos. Muchísimo. Entonces, por eso es que tenemos que estar ser tan intencionales en saber cómo estamos actuando. No actuar como yo les decía, me paro en la mañana, me cepillo los dientes y lo toco tomar. No, tengo que ser intencional en qué estoy haciendo para ver qué están viendo mis hijos, si es el caso, si tenemos hijos. ¿Okay? Pero es sumamente importante que seamos muy conscientes, porque los patrones se enseñan por imitación más que por enseñanza. ¿Okay? Fíjense, Luis dice, okay, mi abuela me dio el negocio, pero él fue aprendiendo muchas cosas que él dice, yo las hacía, pero porque veía a mi abuela. No sé si han oído esa historia de una persona que llega y le corta, cada vez que prepara el pescado que lo va a cocinar, le corta la cabeza. Y le pregunto, ¿por qué tú le mamá? ¿Y tú por qué le cortas la cabeza al pescado cada vez que lo hace? No, porque su abuela lo hace así. Ah, sí, ok. Entonces el niño va donde la abuela. ¿Por qué le cortas el pescado a la cabeza? No, porque mi mamá lo hace así. Dice la señora. Y cuando va donde la bisabuela, abuela, ¿tú por qué le cortabas la cabeza al pescado? Bueno, porque yo tenía un sartencito chiquito y no cabía la cabeza, entonces le cortaba la cabeza. Entonces, era como que imitamos, ¿verdad? Sin querer por eso, porque es más que ser enseñado muchas veces, es imitado. Miren, y otra cosa característica que tiene el patrón es que muchas veces viene de tu madre o tu padre, o con las personas que te criaron. A veces puede ser un abuelo, un tío, una tía. Esas personas han sido modelos de comportamientos y el patrón de vida parte de allí. Y una de las buenas noticias y maravillosas noticias es que la mayoría de esos comportamientos, cuando no son buenos, es que pueden cambiar o mejorar. Amén. Si nosotros somos intencionales, pueden cambiar o mejorar. Hay solución. Vamos a hablar un poco acerca de esos patrones destructivos. Entonces, si se ponen a ver, hasta el momento los niños conocen que es un patrón, y ya vimos que la mayoría lo tomamos sin intención de tomarlo. No fue voluntario, no fue planificado, sencillamente lo copiamos. Y vamos a nombrar como los más comunes, pero de los malos no son los más comunes, pero el más: alcoholismo y olor. Si hacemos un recuerdo de por qué de repente yo bebo, mi papá, cuando yo tenía 12 años, él me comenzó a enseñar cómo consumir alcohol. Y él me llevaba ciertos días, me llevaba a la parte de hacer un baño y me ponía a tomar una bebida que se llama ron. Y me decía que a su papá lo enseñó, para que no lo pasaran en la calle, y él ahora me iba a enseñar a mí, porque su papá lo enseñó a él.
sin intención lo cumplí, pero ¿qué les quiero decir? Muchas veces vamos copiando y vamos haciendo. Entonces mi papá bebía, mi abuelo bebía, y por la parte materna, mi familia materna, cada vez que bebía se transformaban en cavernícolas. Eso salía, o sea, había pelea. Y cuando preguntábamos, siempre hemos bebido, y esa es la forma de divertirnos. Entonces el patrón, diversión es igual a bebida, se hizo una costumbre y fue pasando, pero no quiere decir que sea bueno. Y lo mismo pasa con las drogas. Pornografía, abuso infantil. Saben que los abusos de costumbre se cometen en los lugares donde están las personas de confianza y no donde están las personas que se desconfían. Muchas veces buscamos los abusadores en las calles, pero los abusadores están en las calles y tristemente son tíos, abuelos, padres, y en los países de Latinoamérica hubo una cultura de abuso muy fuerte, donde la cultura no solo era el abuso, sino que de eso no se hablaba. Ese es un tema que no se toca, y a usted no le pasó y usted lo olvidó, pero sí lo marcaron. Entonces tengo un caso muy cercano de mi familia donde prácticamente se cumplieron todas las etapas. Y resumidamente le voy a decir que había una miembro de la familia que tenía una amiga. Esta amiga muere en un accidente y deja unos hijos adolescentes. Que esta miembro de esta familia se los lleva a su casa. En los hijos adolescentes estaba este patrón de abuso. ¿Qué pasa cuando esta señora se los lleva y los adopta? Te das cuenta, patrón a su casa, cómo estaba su familia. Y estos adolescentes comenzaron a abusar de sus nietos y prácticamente abusaron de todo. ¿Qué pasó? De estos nietos luego crecieron y abusaron de sus sobrinos e hijos. Ya es un patrón. Y ya estos sobrinos de hijos están abusando de sus sobrinos e hijos. Les puedo hablar de más de 40 años de esta cadena fuerte. Y no se hablaba del tema. Y una vez en un funeral se habló indirectamente y esta familia quedó fragmentada porque era un tema muy doloroso para hablarlo, y más cuando los adultos lo callaron. O sea, los adultos que debían proteger para no avergonzar a la familia lo callaron. ¿Y qué pasa? Cuando hay abuso, de cada 10 abusados, al menos 7 o 8 terminan en la homosexualidad. 1 o 2 terminan transformándose en depredadores, y si acaso uno se sabe. Entonces eso va perpetuando las cadenas. O corrijo, 7 o 8 son depredadores, 1 o 2 homosexuales y el otro es peor todavía. Entonces imagínense las cadenas de pornografía y abusos como daño, porque están dañando al niño desde que nace. Entonces estas personas ya crecen con este patrón, porque lo asuman como bien. Y yo hablaba con uno de las personas que ya es adulta, contemporáneas conmigo, y hablaba sobre esos temas. Y para él, eso que le pasó estuvo bien. Fue, o sea, era algo de normal, de la época que todos hacemos. Y estamos hablando de abuso infantil. Entonces, estos patrones destructivos pueden dañar una familia y expandirse por varias familias. Infidelidad, divorcio. Mi abuelo paterno era infiel. De hecho, mi abuela llegó a conocer a otras mujeres y visitarlas, sin que mi abuelo lo supiera. Mi papá fue infiel. Y mi hermano mayor en algún momento fue infiel. Lo vamos viendo, lo vamos copiando. Ataques de ira y violencia. En mi familia, lo más ira y violencia era nuestra casa. Mi abuelo y mi mamá trataron como 6 años que no se trataron. Mi hermano mayor y yo tratamos un año. Y así vamos pasando los patrones. Endeudamiento. Quito dinero que estaba en papá, porque igual mi mamá lo hizo tal, mi abuela lo hizo, mi tal familia lo hizo. Y como siempre lo he visto, es más, entre comillas no estoy dañando a nadie, ludopatía, juegos de azar. Y si nos vamos a cosas más sencillas, de costumbre, si tú eres puntual, lo más posible es que tus padres fueron puntuales. Y si tú eres puntual, como en mi caso, mi mamá es puntual, mi abuelo era puntual. Soy mentiroso, entonces, no soy mentiroso, pero entonces de repente estoy en la casa, me recuerdo a mi infancia. Si viene el vendedor le dice que no estoy en casa, pero
de estas cosas, y después, o sea, tu padre dice, está mal mentir, está mal mentir, pero miente. No está como las personas que le dicen al hijo que no sea grosero, eso está mal, pero de cada 10 palabras que dicen no son groseros. Entonces, aquí pudiéramos estar hablando de muchos hábitos, pero la idea es que estos hábitos que estamos nombrando los analicemos en vista nosotros y veamos qué hay y qué no hay de estos hábitos en nosotros. O sea, que podamos ver estos hábitos destructivos y no solo en nosotros, sino hacer un recuento si está en otro miembro de la familia o si lo he venido heredando. Porque si lo he venido heredando, yo puedo dar el padre a eso. Como les comenté, mi papá es infiel, pero yo vi que mi mamá estaba sola, vi que mi abuelo era fiel y yo dije, no quiero seguir, yo decidí seguir el ejemplo de mi abuelo. Y ahí se rompió el patrón. De mí viene un patrón donde su bisabuela vivió sola, su abuela vivió sola, su mamá es que vive sola, y de su generación ella y mi primo son los únicos que permanecen casados. Ella decidió cambiar. Son decisiones. O sea, salir de este titán es decidir salir, pero hay que buscarlo para salir de él. Entonces vamos a ver ahora cómo creamos hábitos. Miramos lo que dice Efesios 4, 22, 24. Con respecto a la vida que antes llevaba, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. ¿Cuál es nuestra vieja naturaleza? Todos estos hábitos dañinos que tenemos, la cual está corrompido por los deseos engañosos, que da lo mismo que ese Jeremías hace rato. El pecado se ha hecho parte de, se ha hecho nuestra cultura, nuestra rutina, se ha hecho nuestra normalidad, que es anormal. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Con respecto a la vida que antes llevaban, o la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Debemos quitarnos este ropaje, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente, ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. ¿Qué quiere decir? Que podemos despojarnos de todos estos patrones negativos. Es posible, ya el pastor Pablo lo decía en Efesios. Ahora hablemos un poquito del cómo. Bueno, ya Luis dio una explicación de que, y ya lo decía, hay solución. Si hay un patrón en nuestras vidas, Luis tuvo que romper con algunos patrones también, poco a poco vamos a ir desarrollando el testimonio que les tengo para dar. Pero es posible. Si hay un patrón de vida con el cual nosotros luchamos y queremos romper, un titán, es posible derribar ese titán. David lo hizo con 5 piedras y una onda y con la ayuda del Señor principalmente. Y esa va a ser nuestra principal ayuda. ¿Okay? ¿Cómo construimos nuevos patrones de vida? Fíjense lo que dice Romanos 12:2. ¿Qué puedo hacer para yo poder construir un nuevo patrón? Dice, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y miren, me llama mucho la atención este versículo. Obviamente dice, no se amolden al mundo actual. Primero, ¿por qué? Porque normalizamos. Era lo que él decía. Él decía, yo hablaba con una de las personas de mi familia y le hablaba de este tema y no lo veo como algo normal. Y es que hoy día a veces vemos lo malo como bueno y no podemos confundir lo común con lo normal. Una cosa es que alguien que sea común, ¿okay? Hoy día es muy común el matrimonio, ¿okay?, entre 2 personas del mismo sexo. Eso es muy común, pero eso no es normal porque no es la voluntad de Dios, porque hombre y mujer los creó. Entonces, hay muchas cosas que en el mundo actual nosotros podemos ver como normales, pero que no son normales. Entonces, la palabra lo primero que dice es no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y la palabra dice renovación de su mente. Es decir, tenemos
cambiar la manera de pensar. Fíjense que cuando nosotros estudiamos el patrón, lo primero que decía era que yo actuaba. Pero antes de que haya una actuación, pasa la mente. Hay algo que nosotros practicamos mucho. Pienso, siento y actúo. Pienso, siento y actúo. Entonces, a cualquier, digamos, conducta que nosotros podamos tener en la vida, primero se originó acá. Y si usted renueva esta manera de pensar, ¿okay? Si nosotros renovamos la manera de pensar, entonces es el paso principal para nosotros poder cambiar nuestra manera de actuar. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces la palabra, Dios es tan sabio, y a través del apóstol Pablo, que escribió esta carta a los romanos, nos dice, deben renovar. Y fíjense que dice renovar, dice cambiar, no dice sáquenla. Y les comento esto porque un patrón no se elimina así, porque es un titán. Usted tiene 20 años haciendo una cosa de una manera, ¿okay? Y quiere cambiarla, y de la noche a la mañana, eso es como cuando uno hace una dieta, y si usted quiere hacer una dieta, no va a lograr hacer una dieta quitándose todos los alimentos. Eso es lo que dicen todos los nutricionistas todo el tiempo. No se puede bajar de peso quitándose todo lo que le hace daño. ¿Por qué? Porque dentro de unos días usted va a bajar, pero dentro de poco usted va a volver a consumir aún más. Entonces hay que cambiar. Si nosotros nos alimentamos de cierta manera, bueno, hay que cambiar la manera de alimentar, y eso es renovación. Si yo tengo esta conducta, yo tengo que sustituirla por una saludable. Entonces la renovación de la mente, el patrón se cambia de esa manera. Renuevo mi mente y digo, tengo que cambiar, tengo que trocar, tengo que mudar esa conducta, ¿sí? Entonces, por eso es que la palabra es impactante, como Dios a través de su palabra nos va a enseñar, ¿okay? Y dice, y así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, porque Dios nos creó para que nosotros estuviésemos bien, fuésemos sanos, tanto por dentro como por fuera, ¿sí? Pero tenemos que, si hay algo que sanar, siempre tenemos que comenzar desde adentro. A veces uno dice, bueno, yo he escuchado gente que dice, ¿por qué Dios? Y yo lo he pensado, yo digo, ¿por qué Dios pone todas las cosas que el Señor más le agrada son las cosas más difíciles para nosotros? La palabra dice, nuestra naturaleza pecaminosa, es decir, lo que se nos hace fácil, lo agradable, es decir, bueno, yo me tomo esta copita y es chévere porque me siento bien, me siento chévere, me tomo un traguito, me tomo otro, y me hace sentir bien. El cuerpo le hace sentir bien eso, pero al día siguiente hay resaca, hay vómito, hay depresión, y vienen todas estas cosas, y Dios no es que Él quiera prohibirnos todas las cosas, no, es como un padre amoroso que quiere protegerte. ¿Para qué? Para que tu vida sea mucho mejor, porque Dios, su voluntad para con nosotros es muy agradable y perfecta. Ok, entonces, ¿cómo podemos hacer? Primero, elige una vida en la que te relaciones con Dios. Ese es el primer paso. Es decir, bueno, Señor, yo decido caminar contigo, yo converso contigo esta situación en la cual, o este patrón de vida que tengo, que he identificado, incluso el hecho de caminar con Dios es tan poderoso que Dios te va, digamos que te va revelando y te va limpiando, porque Dios hace eso con nosotros. Dios va renovando nuestra mente y a la vez nos va limpiando. ¿Y cómo nos va limpiando? Él va a hacer que afloren cosas y que nosotros comenzamos a ver, oye, esto antes me parecía normal, pero ahora me parece que no está tan normal. Voy a dar un ejemplo con mi vida. Yo era una persona que antiguamente decía muchas groserías. Yo creo que de 10 palabras que yo decía, 2 no eran groserías y eran los conectores, el de, para, con, todo, las preposiciones, una cosa así. Y entonces, cuando yo comencé como que a caminar con Dios, ahí yo dije, no, esto como que no está bien. Y me pasaba con un montón de gente
que decía mucha grosería y para mí eso era tan normal. Me hago novia de este señor que no decía ni una, nunca se le escapaba ni una. Y él me decía, tan bonita, pero eres muy bonita, pero esa boca, o sea, como que lo que sale por esa boca es, ok. Entonces, fíjate, Dios a veces usa personas a tu alrededor, o a veces Él mismo te coloca, tú dices, no sé, pero me vino a la mente como que esto no está bien. ¿Qué será? Eso es una revelación del Espíritu Santo. Entonces, esto no está bien. Entonces, allí ya Dios comienza a hacer un proceso, porque la palabra dice que nosotros somos barro y Él es el alfarero, que nos va moldeando, a la estatura del varón perfecto. Entonces, si somos barro y Él nos va moldeando, entonces Él va a ir sacando esas cosas que no, para sus ojos no están bien. Entonces uno comienza como que a cambiar, sí, es verdad. Tú dices, ya va, yo lo que estoy haciendo, esto para mí sí, no está bien. Y bueno, y vamos. Luego, una vez que ya comenzamos una relación con Dios, debemos identificar cuáles son esos patrones de vida destructivos y decidir cambiarlos. Miren, muchas veces Dios va a colocar personas a nuestro alrededor, como les dije, que nos van a decir, mira, creo que no está bien. Pero si nosotros realmente queremos avanzar en esta área, derrumbar este titán, tenemos que ser osados. Osado, caminar. Porque ser osado y caminar es hablar con Dios y decirle, Señor, muéstrame, yo lo he tenido que hacer, muéstrame esas cosas que te desagradan. Y aún, ya tengo unos cuantos años caminando con el Señor, y aún así Él siempre me está mostrando, esto no está bien, tienes que trabajar esto. Y continuamos. Y esa es la osadía, de decirle a Dios, ayúdame a identificar esos patrones destructivos y luego tomo la decisión, voy a cambiarlos. Eso es digamos que el segundo paso, tener una relación con Dios, identifico patrones y decido cambiarlos. Luis dijo hace rato algo que era muy importante. Hay personas que son vulnerables, es decir, hay personas que dicen, tengo este problema, pero solo queda hasta allí. Nosotros a diario nos reunimos con personas donde nos cuentan sus problemas y dijimos, bueno, ya es el primer paso por reconoció. A diario nos conseguimos con personas que son vulnerables y reconocen cuáles son patrones, cuáles son sus fallas de su vida. Pero muchas veces yo les digo a mí, nos usan como si fuese un psicólogo al cual está aquí prestando sus oídos para escuchar, pero no hay ningún cambio, no hay acción. Entonces no hay la osadía de poder cambiar ese patrón. Entonces ahí es cuando nosotros comenzamos a decir, no, ya va, tú eres vulnerable, ese es el primer paso, que bien, ahora qué vas a hacer con respecto a eso. Tienes que hacer algo. Hay patrones que pueden cambiar. ¿Y cuáles son esos patrones saludables? Usted sabe ya una relación con Dios, amar al prójimo. Cuando tú amas al prójimo, tú no golpeas, tú no hieres con tus palabras. Cuando tú amas, ese versículo que dejó Jesús, amar al prójimo, y eso es fue tan sabio, porque dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y la otra era, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú cumples eso, has cumplido toda la ley, decía Jesús. Y es así, porque si tú amas a tu prójimo, tú no matas, tú no robas, tú no mientes, tú no le vas a hacer nada. Ahí se resume toda la ley. La honestidad, no te voy a robar, voy a hablar con la verdad. Hay un patrón de vida que es tan común, el de la mentira. Mucho. Y hablo con honestidad, soy responsable en cumplir con el pacto matrimonial, tener un matrimonio estable. Y yo, que vengo con un patrón de divorcio, pero Dios coloca en mi vida, porque Dios es tan misericordioso, que coloca en mi vida una persona que me dice, yo me casé para toda la vida y las relaciones se luchan, y este matrimonio se va. Y ya han pasado, ayer cumplimos, después de ese evento, han pasado 16 años. Y cada vez que matrimonio siento que va mejor.
alimenticios, alcohol, drogas. La palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y como es el templo del Espíritu Santo, debemos cuidarlo. Incluso debemos cuidar hasta de lo que sale de nuestra boca. Miren, hay patrones con los cuales no nos vamos a poder deshacer, yo creo que casi para toda la vida. Pero se pueden controlar si no hacemos posible, porque son patrones que vienen de una maldición generacional que también tenemos que romper. Pero se puede, te haces consciente, actúas y dices, no, listo, esto. Es que yo a veces cuando estoy como que molestándome, llega un momento donde me aparto y oro. Digo, Señor, cálmame, tranquilízame, esto no viene de ti. Y es increíble cómo Dios actúa en mí. Y otro, capacitarse para la vida. Es decir, a nosotros no nos enseñan cómo ser padres, no nos enseñan cómo criar un hijo, no nos enseñan a tener una relación matrimonial estable, no nos enseñan a controlar nuestra ira, no nos enseñan a controlar lo que decimos, hacer nada. Pero ¿saben qué? Esta iglesia, como una iglesia de familia, tiene esas herramientas para ayudar. Ese digamos que es el tallo, es el grueso de nuestra iglesia, es el fuerte de nuestra iglesia. Tenemos capacitación para todo eso, capacitarnos para la vida. Hay talleres, hay muchas cosas, fundamentados en la palabra, por supuesto. Todo tiene un fundamento, porque eso es lo que Dios quiere. Si queremos formar una vida sana, saludable, si queremos transformar esta sociedad, si queremos una familia saludable, tenemos que ser personas saludables. Tenemos que ya lo decidimos. Ahora el siguiente paso: camina con personas que te incentiven a amar a Dios para mantenerte en el camino. ¿Okay? Caminar con personas que te ayuden. ¿Okay? Mira, esta situación yo la quiero cambiar, la quiero quitar de mi vida. Entonces, bueno, esto, mira, haz esto. Cuando tú te sientas así, llámame. Yo estoy aquí para ti. Pero solitos no. Cuando queremos romper un patrón de vida y hay una debilidad, debemos caminar con alguien. Debemos capacitarnos, pero también debemos caminar con alguien. Y para eso, por eso es que nosotros cada rato somos muy intencionales en decir tu familia, iglesia, tu familia, iglesia, tu familia, iglesia, tu familia, iglesia. Personas que no van a estar divulgando tus cosas más personales con cualquiera. Es caminar con alguien que tenga la madurez de mantener callado, ¿ok? Eso que tú le estás diciendo, porque esa persona sabe que tú estás en su corazón, está en sus manos. Entonces le guardamos su corazón y mantenemos esto, ¿no? Y luego oro por ti, te mando una prédica, te comparto un versículo, tranquilo, tranquila, volviste a decaer, pero no importa, sigue adelante, no desmayes, continúa. Eso fue esta vez. Es tan importante caminar con alguien. Y otra, la última, no esperes, comienza hoy, osadía, dar el primer paso, Dios siempre nos pide que demos el primer paso. Yo te voy a abrir el Jordán, yo te voy a abrir el Mar Rojo. Dios abrió el Mar Rojo, también abrió el río Jordán. Y lo primero que le decía es marchen primero. Ustedes marchen y yo voy. Pero debemos dar el primer paso y no esperar a mañana, no, lo voy a hacer después. Sé que tengo que hacerlo, sé que tengo que cambiar, sé que tengo que salir de esta situación, pero sé que tengo que pedirle perdón a tal y cual persona, pero vamos a esperar a estar listos. No, es hoy. Si me toca pedir perdón, es hoy. Entonces no esperemos, comencemos hoy. Y ahora mi pregunta sería: ¿hay algún patrón en tu vida destructivo que deseas
la bendición. A veces no recibimos la bendición porque no queremos derrumbar ese titán. Y mientras no derrumbemos ese titán, no vamos a poder avanzar. Tenemos que vencer el titán, ese titán. Y es un titán porque como tengo tantos años haciéndolo, como lo vi tantos años y lo normalicé, entonces lo veo como que no es un enemigo, pero es un gran titán. Sí. Entonces, es sumamente importante que puedas ver, o que podamos ver, porque aún yo sigo. Esta carrera continúa. Yo ahora tengo 47 años. Y bueno, espero que el Señor me mantenga por lo menos, espero que el Señor me regale por lo menos unos 40 años más. Pero, bueno, él dirá. Pero esta carrera continúa. Entonces es bueno que analicemos y comencemos ahora. ¿Por qué? Porque un patrón de vida tranca la bendición.